y me toca hablar de la oración, el misionero y la oración, algo muy importante. Hemos visto, si nos has acompañado en las enseñanzas anteriores, vimos primeramente cómo el misionero ama la palabra de Dios. Después vimos cómo el misionero tiene un corazón de siervo para servir al Señor. Y hoy vamos a ver cómo el misionero depende de la oración, algo muy, muy importante. Y para eso voy a pedir que abras tu Biblia, si traes tu Biblia, en el libro de Nehemías. Vamos a estar meditando ahí en los primeros capítulos de Nehemías, así que abre tu Biblia ahí en Nehemías, capítulo 1, por favor. Nehemías, capítulo 1. Siempre, no sé si lo has estudiado, este libro de Nehemías, pero siempre que hablamos de Nehemías nos enfocamos en el liderazgo, ¿no? Si lo has estudiado o lo has visto en algunos estudios, ¿no? Algunos libros se enfocan mucho en eso, en el liderazgo de este hombre Nehemías, que es muy importante, pero creo que Nehemías fue misionero y fue un misionero que dependió todo el tiempo de la oración. Entonces quiero que veamos el llamado de este hombre y cómo fue, de qué manera sucedió el primer capítulo, parte del capítulo 2. Así que si estás ahí, vamos a orar, vamos a comenzar orando, ¿te parece? Para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has llamado, Señor, tú nos has buscado y nos has llamado a poder conocerte, Señor, a poder servirte, Dios. Y sé, porque está escrito, tu palabra lo dice, cada uno de nosotros hemos recibido dones aún espirituales, capacidades, talentos para poder servirte, Señor, y nos has llamado a eso. Algunos en la iglesia local, otros nos llamas fuera de la iglesia y es un privilegio, Señor, poder servirte. Estamos estudiando acerca de las misiones, Señor, y queremos eso, que tú nos enseñes acerca de las misiones, Señor. Queremos ver qué es lo que tu palabra dice en cuanto a esto, Señor, y por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos estas cosas. Si hay personas a las cuales tú les has estado hablando en estos días, Señor, en estos estudios, si tú has estado confirmando su llamado, Señor, háblales a través de este estudio, Señor. Que sea tu obra claramente en cada uno de ellos, Señor. Y a lo mejor algunos que simplemente venimos como una reunión, tal vez estás haciendo eso, despertando su espíritu para las misiones. Así que háblanos, Señor, a través de este estudio. Sé tú tomando, Señor, todo el control de la reunión, del mensaje, Señor, y que seas tú glorificado, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Nehemías. Nehemías dice, ahí capítulo 1 de Nehemías. Te voy a platicar rápidamente el contexto, la historia de este libro. Este libro está unido a otro libro, un libro anterior de este libro que es Esdras. En las escrituras judías es un solo libro, pero aquí está dividido en dos libros. Realmente estos dos libros narran el regreso, ¿no? Después del cautiverio en Babilonia. Estuvieron 70 años, el pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, y eso fue porque Dios lo permitió. Dios les dijo, van a ir 70 años cautivos a Babilonia. Obviamente hubo un propósito de Dios. Dios les advirtió desde un principio. Fue una disciplina de Dios para ellos y los llevó 70 años cautivos a Babilonia. Después de que se cumplen estos 70 años, el pueblo empieza a regresar y regresa en 3 periodos diferentes. El primer periodo comienza el libro de Esdras con Zorobabel como líder. Zorobabel era líder en ese momento junto con el sacerdote Jesúa, y después regresa. En el mismo libro de Esdras narra el segundo regreso, que es con Esdras precisamente. Y el tercer regreso es aquí, precisamente comienza aquí en Nehemías. El tercer regreso. Fueron deportados a Babilonia en 3 etapas y fueron regresados, ¿no?, a Jerusalén en 3 etapas. Y estamos en la última etapa. Pasaron 70 años. El pueblo no fue obediente a la ley de Dios y Dios trajo disciplina a ellos y se los lleva de vacaciones, digámoslo así, 70 años en Babilonia. Obviamente es una disciplina, no fueron de vacaciones, fueron cautivos, ¿no? Estaban esclavos ahí en Babilonia. Pero esto es lo que está sucediendo. Después de los 2 primeros regresos, la obra se detiene. Han pasado aproximadamente entre 10 y 15 años desde lo último que narra Esdras. La obra sigue detenida. Los muros, vamos a verlo ahorita, están caídos, están derribados, y Nehemías es llamado a ir y terminar la obra, la cual comenzó desde hace casi 90 años, ¿no? Y dice el verso 1, vamos ahí a Nehemías 1. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías,
Y aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y aquí empezamos a ver el corazón de este hombre, ¿no? Cómo Dios lo empieza a llamar. Para empezar, lo que nos dice el texto es que todo esto aconteció, dice, en el mes de Quisleu, ahí en el versículo 1. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, ¿no? Y este mes es importante que veamos qué mes es. En el calendario judío es el mes de Quisleu. En nuestro calendario sería entre el mes de noviembre y mes de diciembre. Serían estas fechas de invierno, más o menos, mediados de noviembre a mediados de diciembre es el mes de Quisleu. Y sucedió en el año 20 del rey que estaba ejerciendo su poder en ese tiempo, que era el rey Artajerjes. Vamos a ver esto en el capítulo 2, porque es importante que veamos este mes. Recuerda, está entre mes de noviembre y diciembre cuando sucede esto. ¿Qué sucede? Él estando en la capital, en Susa, que es la capital del reino, y aquí vemos que Nehemías vivía ahí, en Susa, la capital del reino persa. En ese momento, los medos persas habían invadido a Babilonia, y de esa manera fue que terminó el cautiverio para el pueblo de Israel. Entonces, él estaba en Susa, vemos aquí, en la capital del reino persa. Esto estaba aproximadamente a 1200 kilómetros de distancia de Jerusalén. Una larga distancia, y no solo eso, en una línea recta serían 1200 kilómetros, pero para poder llegar ahí tenían que rodear gran parte del desierto de Arabia. O sea, era un camino de unos 1500 más o menos, 1700 kilómetros los que tenían que recorrer. Y en ese tiempo no había aviones como el de hoy, tenía que ser pues en caravanas o pues caminando o pues en medio de transporte como los animales que usaban en ese tiempo. Pero Nehemías estaba en ese momento, no estaba en esa ciudad, no estaba en Jerusalén, estaba a 1200 kilómetros de Jerusalén. Y él lo que hace en el verso 2 dice que vino Hananí, uno de mis hermanos. Al parecer este hombre sí era un hermano de carne de Nehemías. Dice, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado en los primeros regresos, en los dos primeros regresos. ¿Qué está pasando ahí en Jerusalén? Era una noticia, no es como el día de hoy que te enteras en un instante, ¿no? Te llegan tus noticias ahí en Facebook o en Twitter y ya sabes lo que está pasando. No, eran noticias que tardaban tiempo en llegar. Entonces él dice, ¿qué está pasando en Jerusalén? Hace 90 años Ciro, rey de Persia, dio un edicto para que todos los que fueran de la nación de Judá, de Jerusalén, ¿no? De los judíos, fueran a reedificar nuevamente la ciudad. Ese era el propósito, ese era el llamado de la nación después de los 70 años. Pero hasta este momento han pasado 90 años de eso. Pero Nehemías probablemente ni siquiera había nacido cuando ocurrió eso, o habían pasado 90 años. Él le pregunta a su hermano, ¿qué está pasando con los judíos que escaparon, que han quedado en la cautividad, y qué pasó con Jerusalén? Y vemos esto, es un hombre que está preocupado, muestra preocupación. Él vive en Susa, ¿recuerdas? En la capital del imperio, probablemente una ciudad muy importante, pero él tiene la preocupación de preguntar, él quiere saber qué está sucediendo. Y eso vemos que son principios de un misionero. Un misionero empieza así, preocupándose. ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Qué está sucediendo en este lugar? Y Nehemías lo hace y pregunta. Él pudo simplemente haber saludado a su hermano y haberles dicho, qué bueno, que están bien, que llegaron bien. Pero él pregunta, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo están? A pesar de que Nehemías se encontraba a 1200 kilómetros de distancia de Jerusalén, su corazón estaba en Jerusalén. Y es lo que está mostrando. Un misionero, Dios se encarga de poner su corazón en el lugar donde lo ha llamado. Y está preocupado por ese lugar. Investigar por ese lugar. Nehemías mostró preocupación por su pueblo y su ciudad. Claramente lo vemos en el verso 2. Y el verso 3 nos da la noticia. Dice el verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Habían pasado 90 años desde el primer regreso con Zorobabel. Después regresó Esdras. Sin embargo, la ciudad seguía en ruinas. Esta palabra gran mal significa miseria o calamidad, es lo que está diciendo. La ciudad está en miseria. Afrenta significa oprobio. Sin duda, al escuchar esto, movió el corazón de Nehemías. Movió su corazón. Dice, el muro
de Jerusalén derribado. Esto era porque estaba en oprobio, porque estaba en gran mal y afrenta, porque el muro estaba derribado. El muro de una ciudad en ese tiempo era motivo de orgullo, pero también podía ser un motivo de vergüenza. Una ciudad que no tuviera muralla era una ciudad muy vulnerable. Cualquier nación, cualquier otro pueblo podía entrar y saquearlos y destruirlos, matarlos. Entonces una ciudad que tenía sus muros derribados era una ciudad de vergüenza, y así se encontraba. Y Nehemías empieza a sentir eso en su corazón, y empieza a darse cuenta que algo está sucediendo en su corazón. Dice el verso 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Aquí podemos ver el corazón de este hombre. Al escuchar esas malas noticias, dice: me senté y lloré. Eso me senté es importante. Al parecer Nehemías ni siquiera pudo permanecer de pie. Sus piernas ni siquiera pudieron sostenerlo. Y tuvo que sentarse y llorar por eso, por esas noticias. Ahí comienza. Si tú el día de hoy estás pensando en un llamado, estás sintiendo un llamado de parte de Dios a las misiones, eso tiene que estar pasando en tu corazón. Tienes que estar sintiendo esto, que estar llorando por la nación que Dios te ha mostrado. Dice: e hice duelo por algunos días. Duelo habla de un luto. Dice: por algunos días hice luto. Vamos a ver más adelante que esto era importante, aún por su posición, por su trabajo. No era tan fácil que él estuviera haciendo un duelo así. Dice: por algunos días, dice, y ayuné, y ¿qué hizo? Oré delante del Dios de los cielos. Y aquí vamos a empezar a ver nuestro tema. Misionero depende de la oración, totalmente. Nehemías amaba a su nación, una nación que no conocía. Él no fue en ninguno de los sus regresos, él ni siquiera creció ahí, no nació ahí. Era una nación que no conocía, pero la amaba, una nación que estaba en ruinas, una nación que no se comparaba al lugar donde él vivía, en Susa. Sin embargo, en él ya había esto. Nehemías se preocupó y se lamentó por la situación en Jerusalén. ¿Por qué? Sí, como te decía, amaba esa nación, amaba esa ciudad, pero sobre todo amaba a Dios. Nehemías era un hombre que amaba a Dios. Y cuando tu corazón está en el Señor, cuando tu corazón está en las cosas de Dios, vas a dejar de amarte a ti mismo y vas a empezar a amar a los demás y preocuparte por los demás. Y eso es lo que estamos viendo. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este era, y lo puedes estudiar más adelante si quieres estudiar Nehemías, dale una leída. Este era el primer impulso de este hombre. Cualquier situación en la que se encontraba, lo primero que hacía era orar, buscar al Señor. Era el primer impulso, siempre fue orar. Antes de tratar de solucionar algo, lo primero que debemos de hacer es buscar al Señor. No importa lo que estés viviendo, no importa si vas a ir de misiones, no importa, antes de cualquier otra cosa necesitas buscar al Señor, necesitas orar. Un misionero no puede ir a las misiones si no ha estado orando, si no ha sentido dolor, si no ha sentido pesar, lamento y ha llevado eso al Señor. Nehemías lo hizo, estuvo como decía ahí, en duelo por algunos días, y ayuné y oré. Ayunar habla de eso, apartarse para buscar al Señor. Y oré delante del Dios de los cielos. Tienes que buscar al Señor, definitivamente. Tienes que estar orando por esto. ¿Por qué? Porque todo es parte del plan de Dios. Por eso. Porque todo es parte de su plan. Él llevó cautivo a su pueblo, como estaba escrito, él lo había profetizado. Él los trajo de regreso después de 70 años, como estaba escrito. Él despertó al rey Ciro 90 años antes de Nehemías para dar la orden de reedificación, como estaba escrito en Isaías 44, años antes de que Ciro naciera. Y ahora Dios usa el corazón de este hombre para que le busque y haga su voluntad. Porque así es el plan de Dios. Y para poder entrar en el plan de Dios necesitamos buscar a Dios y conocer a Dios. No podemos ir a las misiones sin saber qué es lo que Dios quiere hacer. Necesitas orar. Vamos a ver ahorita en la oración todo lo que Dios hizo en el corazón de Nehemías. Dios le va a dar dirección, lo va a guiar, lo va a preparar para esas cosas. No podemos
Definitivamente no podemos funcionar en la obra de Dios si no estamos buscando la dirección de Dios. Así de sencillo. No puedes decir, Dios me está llevando a las misiones si ni siquiera has orado por eso. Porque estás haciendo a un lado aquel que te está llamando. No podemos funcionar en la obra de Dios si no estamos buscando la dirección de Dios. Si no estamos dispuestos a buscar a Dios en oración, seguramente vamos a ser un estorbo más que siervos en su obra. Necesitas estar orando. Y Nehemías dice que oró día y noche por esto. Día y noche. Y cuando la Biblia dice día y noche, significa día y noche. ¿Me explico? Esto lo puso Dios en su corazón. Era algo, una necesidad que él tenía que hacer. Estar orando día y noche por esto. Y dice, oré delante del Dios de los cielos. Y le dice esto en el verso 5 de la oración. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos, de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esa es la oración de este hombre, la oración de Nehemías. Y comienza así: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías comienza su oración como cada siervo debe de hacerlo, reconociendo quién es Dios, reconociendo quién es Él, reconociendo a quién se está acercando. Y no solo eso, reconociendo lo que Él ha hecho ya por su pueblo, por su nación. Eso es lo que está haciendo. Y es bien interesante porque Jesús mismo le enseñó a sus discípulos a orar de esta manera, ¿recuerdas? En Mateo 6. Déjame ver rápidamente esa oración. Mateo 6. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos en el verso 9, les dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos, reconociendo eso. Él es Dios, está en los cielos. Yo estoy en la tierra, por lo tanto yo no soy Dios. Él es Dios que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, es buscar eso, buscar la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué interesante que Jesús le enseña a sus discípulos a orar de esta manera y Nehemías está orando de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías era un hombre que conocía al Señor. Nehemías conocía a Dios. Nehemías era un hombre que tenía una relación con el Señor. Y lo estamos viendo aquí. Mucha gente confía en otros dioses, en otras cosas, pero nosotros confiamos en el Dios de los cielos. Ese es nuestro Dios. El único que realmente puede cubrir todas nuestras necesidades. Y Nehemías sabe a quién está orando, a quién se está acercando. Dice así: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, ¿no? Fuerte, grande y temible. Está reconociendo quién es Dios, algunos de sus atributos. Que guarda el pacto y la misericordia. Eres fiel, que guardas esto a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y pide esto en el verso 6: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías se reconoce de esta manera, como un siervo. No importaba que él viviera en Susa y fuera copero del rey, lo vamos a ver más adelante. Nehemías sabía que delante de Dios él simplemente era un siervo del Señor. Y así se acerca a Dios. Nehemías comenzó su oración reconociendo quién era Dios y por eso no le costó trabajo reconocer quién era Él.
tú eres Dios, yo simplemente soy un siervo. Y cuando reconocemos quién es Dios, nos costará menos trabajo humillarnos y ser usados por Él. Eso es lo primero que hace la oración, nos pone en el lugar correcto. Somos siervos de Dios. Dice entonces verso 6, continúa diciendo Él: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Dice, que hago ahora delante de ti, dice, día y noche. ¿Te das cuenta? Día y noche. Una oración día y noche. Y cuando Dios te está llamando, ocurre esto: lo buscas día y noche. Si el día de hoy tú no estás buscando al Señor día y noche, no tienes un llamado de Dios. Aunque digas, es que Dios, yo siento que Dios me está llamando a las misiones. Si no tienes esta carga de estar orando día y noche, que realmente no es una carga, es una necesidad, dudo que tengas un llamado. Misionero depende de esto. Día y noche. Dios pone una necesidad de orar en los hombres y mujeres que Él va a usar. Tienes que estar haciendo esto. Dice que esta oración que hago por los hijos de Israel, tus siervos, dice, y confieso los pecados, verso 6, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. De repente aquí vemos algo, Nehemías se incluye en esto. Nehemías ni siquiera había estado en Jerusalén. Sin embargo, dice que hemos cometido contra ti y aclara, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Un misionero reconoce esa condición, su condición de pecador. No podemos pensar que Dios nos llama porque, pues claro, ¿a quién más iba a llamar? Esa nación me necesita a mí. ¿Me explico? Tú eres igual que ellos. Tú necesitas del Señor igual que ellos. Definitivamente tiene que haber confesión de pecado en esa oración. Dios quiere limpiar tu corazón para ser usado. Y tienes que reconocer eso. Un misionero siente también, vemos aquí el dolor del pueblo. Siente su miseria y siente hasta su pecado. Aquí lo estamos viendo. Él se siente, es ese partícipe. Él sabe que no es mejor que aquellos a quien va a servir. Nehemías dice, yo también he pecado. Y estoy en la misma condición que ellos. Tienes que hacerte parte de ese pueblo y entender su condición. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes su condición, no entiendes su pecado y tú no te ves incluido ahí, vas a acabar exaltándote a ti. ¿Me explico? No le vas a dar gloria a Dios. No vas a entender cuál es tu llamado. Y él le confiesa esto: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y dice el verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él dice esto: no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y preceptos que tú nos diste. Y me encanta esto porque Nehemías es un laico. ¿Sabes lo que es un laico? Lo que no sepan lo que es un laico, es una persona que no está dedicado completamente al Señor. No es un sacerdote, no es una persona que está de lleno en la obra del Señor, como muchos tal vez de ustedes el día de hoy. Tienen su trabajo secular, trabajan fuera de la iglesia y vienen y se congregan y son parte de la iglesia de esa manera y Dios los usa allá afuera. Nehemías era esto, no era un sacerdote, no era un escriba, era un laico. Él servía en el reino para el rey Artajerjes. Es una persona que está en otro reino sirviéndole a otro rey y sin embargo conoce la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Él conocía a Moisés y la ley de Dios y la está citando. Dice, no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos. El hombre que Dios va a usar es un hombre que conoce su palabra, que conoce la palabra de Dios. Y no solo eso, que ora conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Nehemías? Dice el verso 8, acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías está citando la palabra, cita Levítico, cita Deuteronomio. Son cosas que Dios ya le había dicho a su pueblo. Y es increíble esto, porque el día de hoy no es como el día de hoy que tú tienes una Biblia en tu casa. En ese tiempo tener la escritura no era tan sencillo. Sin embargo, Nehemías conocía la escritura. Fue un hombre que, a pesar de que no era un sacerdote o un escriba,
conocía la palabra de Dios. Y aunque suene increíble, te lo digo sinceramente, hay muchos que se dicen misioneros que no conocen la palabra de Dios y no conocen a Dios. Nehemías era un hombre que conocía a Dios, conocía su palabra. Y aquí le está diciendo: acuérdate de esto, Señor. Acuérdate de estas cosas. Nehemías le está recordando a Dios sus palabras. Y podemos verlo como algo muy osado, ¿no? Como si Dios se olvidara. Pero no, al contrario, Dios no se enoja porque le recordemos lo que Él ha dicho. Al contrario, Él quiere que sus hijos tengan presente su palabra, lo que Él ha dicho y ha prometido, porque eso es lo que nos va a sostener en el llamado. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que quiere para ti. Si tú sientes un llamado de Dios, tienes que estar orando y orando conforme a la palabra y conocer la palabra, porque de ahí te vas a agarrar. Si tu llamado está basado solo en tus sentimientos y emociones, cuando llegue la prueba vas a huir del llamado de Dios. ¿Me explico? Vas a decir: no sé qué hago aquí. Pero cuando tu llamado está basado en la palabra de Dios, en lo que Él te ha dicho, tienes una ancla firme. Tienes de dónde agarrarte cuando llegue la tormenta. Pero eso lo consigues cuando estás en oración con el Señor. Y cuando Él te confirma y te dice: es esto. Y vas a tener de qué agarrarte. Y va a venir la persecución y las pruebas. No creas. No creas que Dios te va a llamar a Hawái o a Cancún. Tal vez sí, pero ¿tú crees que no va a haber pruebas ahí? Claro que va a haber pruebas y persecución. Y cuando ocurre eso, tú tienes que tener de qué agarrarte. Tus sentimientos ahí no van a servir. Tus emociones no van a servir ahí. La palabra de Dios sí. Y saber: Señor, tú me llamaste a estar aquí. Y aunque la iglesia no sea el éxito que yo esperaba, aunque vea que son más mis enemigos que los que están a mi favor, yo sé que tú me llamaste a estar aquí. Y aquí estoy. Y tú puedes ver eso en muchos hombres de Dios en la Biblia. Muchos hombres, aunque dieron su vida por el llamado de Dios. Isaías, Jeremías. Es muy claro eso. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un llamado claro de lo que Dios les dijo. Y un llamado que no está basado en sus emociones, sentimientos. Un llamado que está confirmado por su palabra y por la oración. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y Él se acuerda y le recuerda su palabra. Y eso es lo que Dios quería. Dice: Señor, tú dijiste esas cosas. Si vosotros pecareis, verso 8, yo os dispersaré por los pueblos. Eso fue lo que ocurrió. 70 años fueron cautivos porque pecaron y fueron dispersos. Pero si os volviereis a mí, eso era parte de esta promesa de Dios. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, no importa dónde estén, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esta era la promesa que Dios le había dado. Y Nehemías se acuerda de esa promesa y se la dice al Señor: Señor, tú prometiste esto. La promesa que cita Nehemías tenía una condición. Dios los iba a recoger y a traer de vuelta a Jerusalén, pero si ellos estaban dispuestos a guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. ¿Te das cuenta? Había una condición. Y Nehemías no estaba seguro de esto, no estaba seguro de que ellos estaban dispuestos a cumplir esta condición. Pero de lo que sí estaba seguro es que él sí estaba dispuesto a cumplir esta condición. Él quiere hacer esto. Y la mayoría de las veces eso es lo que se necesita para que ocurra realmente un avivamiento en el pueblo de Dios. Que un hombre esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Nehemías dice: Señor, yo estoy aquí. Y si la promesa era esta: si ustedes están dispuestos a guardar mis palabras, mis mandamientos, mis preceptos, dice: yo los voy a traer, no importa dónde estén, yo los voy a traer de regreso, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y aquí vemos propósito, visión. Tiene que haber un propósito en el llamado, en las misiones, definitivamente. Nehemías sabía cuál era la voluntad de Dios. Él sabía que el fin no era que Nehemías fuera conocido como el gran misionero de la Biblia, porque ni siquiera se conoce así. Como te decía al principio, siempre que estudiamos a Nehemías lo vemos como el gran líder, ¿no? Un líder, pero no como un misionero. Vemos más a Pablo como gran misionero,
Pero Nehemías fue un misionero. Y él sabía que la voluntad de Dios no era que él fuera reconocido como un gran misionero, porque ni siquiera lo fue. El propósito de su llamado es el mismo que todo misionero tiene. ¿Cuál? Llevar a los hombres a Cristo y que Cristo habite en ellos. Es lo que le está diciendo. Yo los voy a traer. No importa dónde estén, yo os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ese es tu llamado. Y eso Dios, fíjate lo que está haciendo en la oración, está confirmando el fin de su llamado. Eso es lo que tienes que hacer, Nehemías. Traer a la nación otra vez a mí, para que yo habite en ellos. Es el llamado que Dios nos ha dado. Traer a su pueblo, aquellos que no le conocen, para que le conozcan y para que Él habite en ellos, su Espíritu Santo, Cristo en ellos. Es el mismo llamado que tenemos. Dice el verso 10: ellos pues son tus siervos, termina la oración, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y en el verso 10 dice esto: ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Nehemías reconoció que no eran su pueblo, no eran el pueblo de Nehemías, son el pueblo del Señor. Y Dios le está mostrando cómo son las cosas. Y Nehemías está entendiendo ese llamado, a qué va a servir, a quién va a servir, de quién son esas personas. Son el pueblo de Dios. Cuando estamos en el ministerio es esencial recordar esto: son el pueblo de Dios, no son tuyos, no son nuestros, son el pueblo del Señor. Dice: los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Recordando lo que Dios hizo desde el Éxodo, sacándolos de Egipto, la primera esclavitud en la que se encontraban. Y es lo mismo, el mismo llamado. Dios nos ha llamado también a sacar de esclavitud a los hombres. Pero es esto, es una obra que Dios hace. Dios es quien redime y lo hace con gran poder, con mano poderosa, y lo sigue haciendo el día de hoy. Pero tú tienes que reconocer que es Él el que hace esta obra, no eres tú. Tú eres un medio, un canal, una herramienta que Dios usa, pero Él es el que hace esta obra. Y si el día de hoy tú sientes ese llamado y sabes que Dios te ha escogido, tienes que recordar estas cosas. Se trata de Él. Él es quien te está llamando, es su pueblo, y Él es el que va a sacarlos de la esclavitud del pecado, como dice aquí, con su gran poder y su mano poderosa. Él es el que murió por ellos en la cruz, no tú. Jesús fue quien fue a la cruz a morir por los pecados de todos. Y tienes que tener bien presente estas cosas. Y termina la oración en el verso 11 diciendo: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Es muy interesante esto. Nehemías dice: esté atento tu oído a la oración de tu siervo. O sea, lo que él está orando, él es su siervo. Pero dice: y a la oración de tus siervos. Nehemías sabía que no era el único que oraba por la situación de Israel, ¿te das cuenta? Él estaba seguro que había muchos del pueblo que oraban por eso también. Y tú tienes que estar seguro de esto. Y la iglesia tiene que estar haciendo esto. El misionero no es el único que ora por la misión. El pueblo de Dios en general debe y necesita estar orando por las misiones. Como iglesia necesitamos estar orando por esto, por aquellos que Dios está llamando a otros lugares, por la obra que está haciendo en otros lugares. Esto tiene que estar en tu lista de oración, porque eso da fortaleza y descanso aún al misionero. Y Nehemías sabía esto: no soy el único en el que Dios ha puesto esto. Sé que hay muchas personas que están orando por esto. Y termina con una petición: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías oró no con el fin de que Dios enviara a alguien más. Sin duda en la oración Dios confirmó su llamado. Aquí lo estamos viendo. Él dijo: concede ahora buen éxito a tu siervo. O sea, Nehemías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Me explicó? No dijo: heme aquí, envíalo a él, como muchos hacen. Si Dios está poniendo algo en tu corazón, probablemente eres tú. Si ves estas características que hemos estado viendo, Dios está llamando a ti. Y Nehemías lo sabe, y por eso le está pidiendo esto: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón.
En todo este tiempo que estuvo orando día y noche, Dios fue confirmando estas cosas. Y Nehemías fue confirmado, su llamado fue confirmado. Por eso le hace esta petición. Él pide gracia y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías oró para que Dios lo enviara y le diera gracia en lo que iba a afrontar, comenzando con el rey al que servía en su trabajo. Porque dice el texto, porque yo servía de copero al rey. Y esto nos muestra muchas cosas más acerca de este hombre. Nehemías, como copero del rey, vivía en el palacio de Artajerjes, rey de Persia en ese momento. Y esto nos muestra que Nehemías era alguien importante, muy importante. Un hombre con un buen empleo, un hombre con un buen estatus social y con una buena condición económica. Y además, siendo copero del rey, tenía una privilegiada relación con el rey más importante de ese tiempo. Pero él dejó eso a un lado. Dejó eso a un lado para irse a una ciudad que estaba en ruinas, en gran mal y afrenta, ¿recuerdas? A él no le importó eso. Y a veces nos cuesta trabajo dejar lo que tenemos aquí. Y sabes que Dios está llamando. Y estás preocupado, pero, estoy en mi confort, ¿no? No sé qué tengas que dejar tú. Pero en la oración seguramente fue donde Dios cambió el corazón de este hombre. Y le mostró eso que estás aferrándote, no sirve. Ve allá donde Dios, yo te estoy llamando. Ese es el mejor lugar donde puedes estar. Y Nehemías lo sabía y por eso pide esto y pide gracia para presentarse delante del rey. Vamos a continuar en el capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías estuvo orando por esto y quiero hacer énfasis en algo ahí en el verso 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán. Habían pasado realmente 4 meses. El mes de Nisán es el mes del calendario judío que es entre marzo y abril. ¿Te acuerdas que vimos en el capítulo 1 que dice que era el mes de Quisleu cuando se enteró de esta noticia y él empezó a orar? Eso fue en noviembre y diciembre. Y aquí ya estamos en marzo o abril. Han pasado 4 meses. Nehemías había estado orando 4 meses. Por lo tanto, Nehemías estuvo orando día y noche durante 4 meses. ¿Te das cuenta? No sé cuánto lleves orando tú. Tal vez llevas una semana o desde que comenzó el mes de misiones, llevas un mes o 2 meses. Tienes que orar mucho por esto. Es algo que va a cambiar tu vida definitivamente. Y Nehemías lo sabía. Y él estuvo orando durante todo este tiempo. Dice eso, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. De repente hay una confusión acerca de eso, solamente aclarar las cosas. En el mes de Quisleu, en el verso 1, dice que también fue en el año 20. Y aquí nos dice que fue en el año 20 del rey Artajerjes. De repente dirías, bueno, pero si ya pasó de noviembre a diciembre, ya pasó a marzo y abril, ya sería otro año, sería el año 21. Bueno, la situación es que son 2 calendarios. En el mes está manejando el calendario judío por mes, pero en el año es el calendario del rey que está ejerciendo su poder o su gobierno en ese momento. Entonces son 2 calendarios diferentes, simplemente se enfoca de esa manera. Pero son 4 meses los que ha pasado. Son 4 meses los que Nehemías ha estado orando día y noche por esto. Y sin duda ahí es donde Dios le ha confirmado, le ha dado dirección y le ha guiado en la oración. Qué importante. Simplemente nos dice una oración muy sencilla. Pero durante 4 meses estuvo orando día y noche por esto. Y ocurre eso. Llega a la presencia del rey. Dice el verso 1. Dice que estando ya el vino delante de él, recuerda, él era copero del rey. Él era el que servía el vino al rey. Dice, estando ya el vino, dice, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Realmente poder presentarse con una aflicción delante del rey era muy peligroso. Era peligroso mostrar tristeza delante del rey. Cualquier cosa que pudiera amargar el corazón del rey podía ser digno de muerte.
Entonces por eso Nehemías temía esto. Y por eso estuvo orando: Señor, dame gracia delante de aquel varón, del rey, porque yo servía de copero. ¿Recuerdas al final del verso 11 del capítulo 1? Es lo que estaba pidiendo: Señor, cuando llegue delante del rey, dame gracia. Sé que tengo que hablar con él. Y a lo mejor tú tienes que hablar con personas. A lo mejor tienes que hablar con tu jefe en tu trabajo. A lo mejor tienes que hablar con tu familia. Tienes que estar orando por eso. Y tienes que estar orando para que Dios te dé gracia y para que Dios vaya acomodando las cosas. Y va a haber tiempo para eso. Y de repente cuando sientes el llamado de Dios y solamente llega a ser una emoción, tú ya quieres: yo mañana me voy a las naciones, a las misiones. Lleva un tiempo. Tienes que estar orando por esto, para que Dios confirme, para que Dios dirección, para que Dios prepare. Eso es lo que estamos viendo. Y se presenta delante del rey. Y dice el verso 3: y dije al rey: para siempre vive el rey. Esto era un saludo. Dice: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Qué interesante. Se presenta y dice: Señor, ¿cómo no voy a estar triste si la casa de los sepulcros de mi padre está desierta? Es bien interesante esto, porque para los persas los sepulcros de los padres era algo muy importante. Y sin duda esto llevó al rey a poner atención en lo que Nehemías le estaba diciendo. Y me encanta eso, porque Dios le dio palabras a Nehemías llenas de gracia para poder hablar con el rey. Y esto lo hizo, ¿por qué? Porque oró a Dios. Por la oración. Te vas a enfrentar a cosas que necesitas estar orando para que Dios te dé palabras. Y el rey, fíjate lo que dice. Verso 4: me dijo: ¿qué cosa pides? Ya con eso atrajo toda su atención. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Y Nehemías qué hace? Ahí delante del rey. Ora al Dios de los cielos. ¿Te das cuenta? Y no quiere decir que dijo: a ver, rey, deme 15 minutos, voy a hacer una oración, y ahorita vengo. No, fue una oración así rápida: Señor, dame gracia, ahorita la necesito. Pero esta oración estaba respaldada por 4 meses de oración. ¿Me explico? Él había estado orando 4 meses antes de esta situación. Y dije al rey, verso 5: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. O sea, el rey de Tajerjes puede decir: ¿sabes qué, Nehemías? Estás bien loco. O sea, para empezar, este mismo rey es el que había detenido la obra anteriormente. Él dijo: no, que ya no se reedifique esa obra, porque llegaron calumnias acerca de lo que estaba sucediendo allá. Y él dijo: no. Y de repente Nehemías le está pidiendo que revoque su orden. Pero halló gracia delante del rey. Eso fue lo que sucedió: halló gracia delante del rey. ¿Y sabes por qué Nehemías halló gracia delante del rey Artajerjes? Porque primeramente estuvo delante del trono del Rey de Reyes, delante del trono de gracia. Hebreos 4:16 nos dice eso: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Nehemías sabía esto. Y antes de ir a cualquier lugar, fue al trono de gracia. Y por eso halló gracia donde él tenía que ir. ¿Te das cuenta qué importante es la oración? Y para un misionero es importante estar orando. Dice el verso 6: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. No dice cuánto tiempo. Sabemos más adelante que fueron 12 años los que estuvo allá. 12 años. O sea, fue una petición que cualquiera había dicho: esto es imposible. Porque él iba a regresar otra vez a su trabajo. O sea que, ¿cuánto puedes apartarte de tu trabajo? O sea, tu año sabático, ¿no? 1 año. Pero 12 años, solo Dios puede hacer eso, ¿me explico? Y es eso, la oración hizo esto. Le está diciendo: envíame. Dice: y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y dice el verso 7: además dije al rey, fíjate, te da su petición, además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey ¿según qué? La benéfica mano de mi Dios sobre mí.
¿Qué veo aquí? Nehemías sabía, en ese momento ya sabía qué pedir. Y eso es dirección. Él no llegó con el rey y a ver qué pides. Ay, pues no sé, no, él ya sabía qué pedir. Él, ¿qué pidió? Pidió autoridad, pidió provisión, pide cartas. Él sabe que iban a estar estas cartas para presentarse con los gobernadores. O sea, no cualquiera iba a llegar a esa parte de la provincia y decir, vengo a restaurar. ¿Y quién te envió? Y eso lo puedes ver más adelante. Y él tiene cartas, él le pidió al rey, el rey Artajerjes me envió a restaurar esto. Entonces él pide cartas y no solo cartas para autoridad, de autoridad, sino también de provisión. Dice el verso 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. ¿Te das cuenta? Nehemías ya hasta conocía el nombre del guardabosques, Asaf. O sea, es un hombre que ya estuvo investigando. Y Dios fue preparando esto en oración. En la oración Dios le mostró a Nehemías lo que debía de pedir. Y en la oración encontramos dirección para la obra de Dios. No puedes llegar sin tener un plan. Nehemías ya lo tenía. Y dice al final del verso 8, me concedió el rey, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y Nehemías sabía esto, que la mano de Dios estaba sobre él, que Dios lo estaba llamando. Y como te decía hace un rato, si realmente tú no estás seguro de que Dios te esté llamando, cuando vengan las pruebas, no vas a ver la mano de Dios sobre ti. Y Nehemías todo el tiempo, y lo puedes estudiar en el libro, con un énfasis esto, la mano de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque él buscaba al Señor, porque él oraba. Dice a continuación, verso 9, dice, vine luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, las cartas que les pidió, y el rey envió conmigo a capitanes del ejército y gente de a caballo, provisión. Pero yendo los Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Va a empezar oposición, el llamado siempre va a haber oposición, siempre va a encontrar oposición. Realmente si no encuentras oposición clara, puedes dudar si Dios te ha llamado. Siempre que tú decidas honrar a Dios, hacer su voluntad, Satanás se va a levantar contra eso. Y va a haber oposición, va a haber prueba. Y aquí lo estamos ocurriendo, inmediatamente empieza a ocurrir eso. Pero fíjate lo que dice el verso 11 y 12, dice, llegué pues a Jerusalén, aquí ya está llegando a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Es muy interesante lo que dice aquí, en el verso 12. Dice, no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías estaba seguro que Dios lo había llamado, que lo que iba a hacer Dios se lo había mostrado. Dios guió y dirigió en oración a Nehemías. Y cuando él llegó a Jerusalén ya sabía lo que tenía que hacer. Esto Nehemías no lo hubiera encontrado si no hubiera orado, si no hubiera estado orando al Señor. Sin duda la oración es primordial, es importante, es necesaria para el hombre que quiere ser usado por Dios. Si Dios te llama a las misiones, tienes que estar orando. Tienes que estar orando por eso. Déjame solamente darte unos puntos acerca de la oración que vimos y que tienes que tener bien claro si el día de hoy tú estás siendo llamado por Dios. La oración, como vimos, nos hace esperar. Nehemías no fue inmediatamente, él tomó su tiempo, y la oración te hace eso, esperar, ser paciente, porque nos guía también y nos obliga. La oración nos obliga a dejar la situación en las manos de Dios. Nehemías no dijo, ¿sabes qué? Está en gran mal de afrenta, vámonos, sé qué hacemos aquí. No, él dijo, ¿sabes qué? Tengo que orar, tengo que buscar al Señor. Y tienes que empezar así. La oración nos da visión, nos da dirección. Algo que es necesario para un misionero. Un misionero, si no tiene visión, realmente no es un misionero. Necesitas ver con los ojos y la perspectiva de Dios. Necesitas ver el enfoque correcto, el enfoque de Dios. Y la oración te ayuda a eso. Siguiente, la oración
te da tranquilidad, te da paz. La oración tranquiliza nuestros corazones. Puede haber mucho afán, mucho estrés, aún mucho estrés, mucha tristeza. El estrés puede estarnos agobiando, pero la oración es la única que puede aliviar el estrés. ¿Recuerdas Filipenses 4, 6 y 7? Por nada estéis afanosos. O sea, cualquier afán puede convertirse en estrés. Y Dios no quiere que vivamos así, y menos si vamos a ser usados por Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Tienes que estar experimentando esto en la oración. No vas a poder hacer nada si estás afanado. Tienes que tener una mente tranquila, escuchando la voz de Dios. Y por último, la oración activa la fe. La oración nos lleva a confiar y a depender más en Dios. Y eso es lo que Dios estuvo haciendo en Nehemías. Esos 4 meses, claramente vimos eso. Le dio esas cosas, le dio paz, le dio visión, le ayudó a ser paciente y le dio fe para lo que Dios lo estaba llamando. La oración es un tiempo de confirmación, de dirección y de preparación. Eso es la oración. Sí, sabemos que es un tiempo con Dios, es una relación con Dios, pero para un hombre que Dios está llamando es un tiempo de confirmación, de dirección y de preparación. Eso es lo que es la oración. Y si Dios te está llamando, tienes que empezar a orar y darte cuenta de estas cosas. La oración es una necesidad para todo aquel que quiere ser misionero del Señor. No puedes ir a las misiones si realmente no estás orando. Dios no va a orar y te vas a terminar frustrado haciendo las cosas en tus fuerzas. Necesitas estar orando por esto. Así como Nehemías lo hizo, así comenzó su ministerio, orando al Señor. Si sientes que Dios te está llamando a través de estas enseñanzas, has visto esto, empieza a hacer esto, empieza a orar día y noche. Pídele a Dios que te guíe a dónde ir, qué tienes que hacer. Haz una lista de oración y debes de estar orando por estas cosas, como veíamos, día y noche por ellas, el tiempo que sea necesario. Dios se está preparando, te está dando dirección y está confirmando el llamado que te ha dado. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias porque muchas veces nos olvidamos de lo más importante, Señor. Cosas tan importantes como hemos estado estudiando a través de este mes, Señor, y esta serie de misiones. Cosas como amar tu palabra, como ser siervos tuyos. Y le de, como vimos, simplemente como orar, depender de la oración, Señor. Señor, tal vez muchas personas las que estamos aquí, los estás llamando a una de las misiones, Señor. Tal vez a otras no, pero esto es para todos nosotros, Señor. Tal vez no nos llames a las misiones fuera de esta ciudad, pero donde vayamos, Señor, estamos llevando tu palabra y necesitamos estar orando por eso, Señor. Y si tú has mostrado a alguien, Señor, algún lugar en especial, Señor, pon en su corazón, Señor, este amor por ese lugar, como lo hiciste con Nehemías, Señor. Estar orando por ese lugar, reconociendo la necesidad que hay en ese lugar, la necesidad que tiene Él mismo, nosotros mismos, Señor, como tus hijos. Dale dirección, Señor. Confirma ese llamado. Prepáralo para ese llamado. Háblale a través de tu palabra, Señor. Confírmalo a través de tu palabra, que pueda estar orando de acuerdo a tu palabra, para que cuando llegue el momento, Señor, le pueda recordar tus palabras. Dale gracia delante de las personas que tengan que hablar, que enfrentarse, Señor. Confirma ese llamado, Señor. Porque de ahí vamos a poder asegurarnos, Señor. Saber que no fue simplemente una emoción en nuestro corazón, sino es un llamado real que tú nos has dado, Señor. Y no importa dónde nos llames, no importa dónde estemos, no importa la situación que estemos viviendo, Señor. Tú ya lo has confirmado y eso es lo que necesitamos, Señor. Pero sabemos que eso lo vas a hacer en la oración.
Y es lo que te pedimos, Señor. Al día de hoy te pido eso, Señor. Confirma llamados, prepara, Señor, discípulos. Envíalos, Señor, como misioneros. Dales dirección, guía, provisión, Señor, para que puedan ir en tu nombre, Señor. Para que tu nombre sea glorificado y para que se cumpla ese fin y ese propósito, Señor. Para que otros vengan a ti, Señor, que puedan conocerte y que tú puedas habitar en ellos, Señor. Que Cristo pueda habitar en ellos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos diste en tu palabra, por las cosas que nos hablaste, Señor. Ayúdanos a guardarlas, Señor, en nuestro corazón y tomar en cuenta esas cosas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.